Hola, soy Javier, y hoy quiero contarte la historia de Itzel, una chica de mi tierra a la que humillaron en televisión nacional solo por ser pobre. La vi parada en ese escenario, frente a todo México, mientras un tipo engreído gritaba que su invento parecía un basurero a punto de incendiarse, y todos, absolutamente todos, en ese estudio se rieron a carcajadas. La vi hacerse pequeña, queriendo que la tierra se la tragara. ¿Alguna vez has sentido que el mundo entero se ríe de ti solo por ser quien eres, por venir de donde vienes? Antes de contarte cómo Itzel enfrentó esas risas y ese apodo cruel que le pusieron en vivo, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasó justo después, cuando la cámara la enfocó y tuvo que decidir en un segundo entre huir para siempre o luchar con las únicas armas que tenía, su ingenio y su dignidad. Su reacción silenciosa fue el primer paso de algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba ver esa noche. Fue el comienzo de la verdadera competencia, la que no se ve en las pantallas. El conflicto era evidente desde que pisó el estudio. Era la final de Ingenio México, la competencia de robótica más importante del país. A su alrededor, puros jóvenes de universidades caras, con prototipos que brillaban, hechos de fibra de carbono y titanio, financiados por marcas enormes. Y luego estaba ella, Itzel, de un pueblito de Zacatecas, con su ropa sencilla y sus manos callosas de tanto trabajar en el taller de su padre. Se sentía como un fantasma, una pieza que no encajaba en ese rompecabezas de lujo y arrogancia que la rodeaba por todas partes. Su robot era un reflejo de su vida. No tenía nombre, pero parecía un pequeño Frankenstein ensamblado con lo que otros consideraban basura. Una pieza era de la transmisión de un viejo tractor que su padre ya no usaba, otra de una bomba de agua que ella misma reparó para un vecino. Cada tornillo y cada cable contaban una historia de necesidad, de ingenio forzado por la escasez. Mientras los demás presumían sus diseños de computadora, el de ella había nacido de la tierra, del polvo del taller, de la urgencia de resolver problemas reales, no de simulaciones teóricas. Llegó su turno de presentarlo. Estaba nerviosa, su voz apenas se escuchaba. Explicaba con dificultad la función de su máquina cuando, de repente, un cable hizo un mal contacto. Salió una pequeña y tímida nube de humo, inofensiva, pero fue suficiente. Santiago, el líder del equipo favorito, no perdió la oportunidad. Gritó desde su lugar con una sonrisa burlona: «¡Cuidado todos, que no se nos queme el basurero!». Y la represa se rompió. Las risas inundaron el estudio, primero de los otros concursantes, luego de los presentadores y finalmente del público entero. La cámara, cruel y precisa, se clavó en su rostro. Pude ver cómo el color se le subía desde el cuello hasta las mejillas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero se negaba a dejarlas caer. Apretó los labios con fuerza, mientras las carcajadas seguían resonando como un eco infinito. En ese momento no era una competidora, era el chiste de la noche, el espectáculo de la humillación en vivo. Y en la audiencia, su padre, que había vendido su mejor soldadora para pagar ese viaje, la miraba con el corazón hecho pedazos, completamente impotente ante la situación. El silencio que siguió a las risas fue casi peor. Se sentía denso, pesado, como si el aire se hubiera llenado de una burla que ya no necesitaba sonido para existir. El presentador, con una sonrisa plástica y un falso aire de camaradería, intentó salvar el momento. Se acercó a ella, le puso una mano en el hombro y dijo: «Tranquila, campeona, que no panda el cúnico. Un poco de humo le da sabor al caldo, ¿no?». Más risas, esta vez más suaves, más condescendientes. Itzel no respondió.
Solo sentía el peso de esa mano como si fuera plomo, quemándole la piel. Por dentro, Itzel era un torbellino. El eco de las carcajadas retumbaba en su cabeza, mezclándose con la voz de Santiago, llamando basurero a su creación. Cada risa era una aguja clavándose en su orgullo. Sentía el calor de la vergüenza subiéndole por el pecho, ahogándola. No era solo por el robot, era por todo lo que representaba. Las noches sin dormir, las manos lastimadas, el sacrificio de su padre. Sentía que no solo la habían humillado a ella, sino a toda su familia, a su pueblo, a su forma de ver el mundo. Se sentía desnuda, expuesta y ridícula. Cuando las luces del escenario bajaron para la pausa comercial, el frío se hizo más intenso. Los otros equipos le dieron la espalda, se agruparon para comentar entre susurros y miradas fugaces en su dirección. Nadie, absolutamente nadie, se acercó a ella. Estaba completamente sola en medio de ese escenario gigantesco. Santiago pasó a su lado sin decir una palabra, pero su mirada lo dijo todo, un desprecio profundo, una confirmación de que ella, para él, era una intrusa, una broma de mal gusto en su competencia, de élite. Ella se quedó quieta sintiéndose más pequeña e invisible que nunca. Un asistente de producción se acercó, no para ayudar, sino para inspeccionar la amenaza. «A ver, mija, ¿está todo bien con tu cosita esta?», le dijo con un tono que mezclaba fastidio y lástima. «No queremos que se nos vaya a incendiar el foro de verdad, ¿eh?». Le habló despacio, como si Itzel no fuera capaz de entender. Cada palabra era un ladrillo más en el muro que la separaba de ellos, de ese mundo de luces y sonrisas falsas. Ella solo asintió, incapaz de articular una frase. La humillación ya no era solo un sentimiento, era el trato que recibía. Pero en medio de ese mar de desprecio había una isla. La doctora Alondra Ríos, una de las juezas, no se reía. Durante todo el incidente se había mantenido en silencio con el ceño fruncido. Ahora, durante la pausa, la observaba desde la mesa del jurado con una intensidad que no era de lástima ni de burla. Era una mirada analítica, casi quirúrgica. Sus ojos, entrenados para ver más allá de las apariencias, no se detenían en el humo ni en las piezas oxidadas. Estaban fijos en el mecanismo central del robot, intentando descifrar algo que los demás no veían. Los ojos de Itzel buscaron desesperadamente en la penumbra del público hasta que lo encontraron. Su padre estaba de pie, con los puños apretados a los costados, la mandíbula tensa. No había decepción en su rostro, como ella temía. Había un coraje contenido, una rabia silenciosa y, sobre todo, un orgullo inquebrantable que brillaba en sus ojos. Cuando sus miradas se cruzaron, él le dio un pequeño y casi imperceptible asentimiento. No fue un gesto de consuelo, fue una orden silenciosa. «Aguanta, mija, no dejes que te quiebren, levanta la cara». Ese pequeño gesto de su padre fue como un ancla en la tormenta. De repente, el calor de la vergüenza comenzó a transformarse en una rabia fría y lúcida. Se dio cuenta de que ellos no se reían de su robot. Se reían de lo que no entendían. Se reían de su propio miedo a lo diferente, a lo que no viene empaquetado y con un precio exorbitante. El dolor no desapareció, pero encontró un propósito. Ya no se trataba de ganar un concurso, se trataba de reclamar su lugar, de demostrarles que el ingenio no se mide en pesos, sino en agallas. La pausa comercial terminó tan abruptamente como había empezado. Las luces cegadoras volvieron a encenderse y el presentador, con su sonrisa de plástico intacta, se acercó a Itzel. Bueno. Después de ese pequeño susto, vamos a ver qué es lo que hace este
Este ingenioso aparato, dijo, eligiendo sus palabras con un cuidado que olía a condescendencia. Itzel no lo miró. Su atención estaba clavada en su robot, sus manos revisando cada conexión con una delicadeza que contradecía la rudeza de las piezas. Ya no había temblor en sus dedos. Había una precisión fría, una concentración absoluta que era casi intimidante. Justo cuando el presentador le iba a dar la señal para comenzar, uno de los integrantes del equipo de Santiago pasó muy cerca de su estación, supuestamente para ir por un vaso de agua. Tropezó de forma aparatosa y su mano golpeó con fuerza la esquina de la mesa de Itzel. «Uy, perdón, qué torpe soy», exclamó con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Fue un instante, un golpe seco y rápido. Nadie más pareció notarlo, pero Itzel sintió la vibración recorrer toda la estructura de su robot. Vio la mirada de reojo que el chico le lanzó a Santiago. No fue un accidente. Llegó la orden. «Cuando quieras, Itzel». Ella respiró hondo y presionó el botón de inicio. El robot avanzó un par de centímetros y luego se desvió bruscamente hacia la izquierda, girando en un círculo torpe, como un animal herido. Un murmullo de lástima y burla recorrió al público. El presentador ya preparaba otro de sus chistes crueles. «Parece que el basurero quiere volver a la basura», gritó Santiago desde su lugar, provocando una nueva ola de risas. El rostro del padre de Itzel, en la audiencia, se contrajo en una mueca de dolor puro. Era la humillación final, el fracaso televisado. Pero Itzel no escuchaba. En su mente todo se había silenciado. El mundo exterior desapareció. Solo existían ella y su máquina. Bloqueó el pánico y su cerebro de mecánica se activó. El golpe. No fue un cortocircuito, fue el impacto. Analizó la trayectoria del robot, el ángulo del giro. Era un problema mecánico, no eléctrico. La barra de dirección, la que había adaptado de una vieja bicicleta, debía haberse desalineado por una fracción de milímetro. Tenía segundos, solo segundos, antes de que la declararan fuera de la competencia. No podía rendirse. No después de la mirada de su padre. Se arrodilló junto al robot, dándole la espalda al público y a las cámaras. Sus movimientos eran rápidos, certeros. La gente pensó que estaba recogiendo sus cosas para irse. Entonces hizo algo que nadie esperaba. Se llevó la mano al cabello y se quitó un simple pasador de metal, uno de esos que usan las muchachas de pueblo. Con una calma asombrosa, lo introdujo en una pequeña ranura del chasis, usándolo como una palanca diminuta. Lo movió con una precisión milimétrica hasta que escuchó un casi inaudible clic. Había realineado la pieza. Había reparado su robot con un pasador. Desde la mesa de jueces, la doctora Alondra Ríos se inclinó hacia adelante, con los ojos clavados en la escena. Ella sí entendió lo que acababa de pasar. Vio la improvisación, el ingenio en su forma más pura y desesperada. Vio a una ingeniera de verdad resolviendo un problema real con los recursos que tenía a la mano, no a una niña asustada. La sonrisa de Santiago se congeló en su rostro. La confusión se apoderó de él. El presentador se quedó sin palabras. Su guión de burlas ya no servía. El silencio en el estudio era total, denso, cargado de una nueva tensión. Itzel se levantó lentamente, con el pasador aún en la mano. Lo dejó sobre la mesa, un objeto insignificante que acababa de cambiarlo todo. Se sacudió el polvo de las rodillas y por primera vez en toda la noche levantó la vista y miró directamente al panel de jueces, ignorando a todos los demás. Su voz, cuando habló, ya no era un susurro tembloroso. Era firme, clara y resonó en el silencio absoluto del foro. «Estoy lista», dijo. No era una pregunta ni una súplica. Era una declaración. El juego acababa de empezar de verdad. El presentador
completamente descolocado, tardó unos segundos en reaccionar. Su guión se había ido al diablo. Carraspeó y con una profesionalidad forzada anunció el inicio de la prueba final, un circuito de precisión. Cada concursante deberá guiar su robot a través de este laberinto, recoger 3 huevos de codorniz y depositarlos intactos en la meta. Velocidad y delicadeza, señores. El más mínimo error les costará la victoria. Las risas habían muerto. En su lugar quedó un silencio denso, cargado de una expectativa que antes no existía. Santiago la miraba desde su esquina, ya no con burla, sino con un odio frío y calculador. Mientras los técnicos preparaban el circuito, Itzel volvió a su estación. El murmullo del público era un zumbido lejano. En su mente solo había una imagen, el rostro de su padre, su puño apretado, su mirada que no pedía, sino que ordenaba resistencia. Ese recuerdo ya no le causaba dolor, era gasolina pura para su motor interno. Con una calma que helaba la sangre, hizo una última revisión a su robot. No era una revisión de pánico, sino un ritual. Cada tornillo, cada cable, cada engranaje, estaba reconectándose con su creación, preparándola no para un show, sino para una batalla que ya era personal. Desde la mesa del jurado, los ojos de la doctora Alondra Ríos no se apartaban de ella. No había lástima en su mirada, sino un respeto profesional que Itzel nunca había recibido de nadie en ese lugar. Cuando sus miradas se cruzaron, la doctora le dio un casi imperceptible asentimiento. No fue una sonrisa, fue algo más poderoso, un reconocimiento entre pares. Era un gesto que decía: vi lo que hiciste, sé de lo que eres capaz, ahora demuéstraselo al mundo. Ese pequeño gesto fue el escudo final que Itzel necesitaba. La validación de una verdadera ingeniera valía más que todos los aplausos del público. Santiago y su equipo estaban en un rincón, su actitud había cambiado por completo. La arrogancia despreocupada se había transformado en una tensión agresiva. Pude ver a Santiago dándoles órdenes en voz baja, con el rostro contraído por la furia. Su objetivo ya no era solo ganar, era aniquilarla, demostrar que lo del pasador había sido un golpe de suerte, una anécdota ridícula. Su robot, Titán, antes una pieza de exhibición, ahora parecía un depredador esperando su turno. La competencia había dejado de ser un juego de estatus para convertirse en una guerra de ingenio contra orgullo, de necesidad contra privilegio. La prueba final comenzó. Un equipo de Monterrey fue primero. Su robot, elegante y veloz, se trabó en una de las curvas más cerradas. Descalificado. Otro equipo de la capital completó el recorrido pero con un tiempo mediocre. El circuito era brutal, una trampa diseñada para humillar a la menor falta de cálculo. Cada fallo aumentaba la tensión en el estudio. El público, que antes buscaba el entretenimiento fácil de la burla, ahora estaba en silencio, conteniendo la respiración, entendiendo la verdadera dificultad del desafío. Ya no era un espectáculo, era un examen final a la vista de todo un país. Llegó el turno de Santiago. Su robot, Titán, arrancó como una bala. Se movía con una velocidad y una potencia que dejaron a todos boquiabiertos. Era una demostración de fuerza bruta, de dinero bien invertido en los mejores motores, pero en la sección de recolección, esa misma agresividad lo traicionó. La pinza de fibra de carbono, diseñada para ser rápida, no delicada, apretó con demasiada fuerza. Se escuchó un leve crack. Uno de los huevos se había fracturado. Santiago soltó una maldición que el micrófono apenas captó. Había establecido un tiempo casi imbatible, pero su puntuación de precisión ya no era perfecta. Entonces, el presentador anunció su nombre. Y ahora, desde Zacatecas, Itzel. Un silencio sepulcral cayó sobre el foro. Todas las cámaras,
Todas las miradas se clavaron en ella y en su máquina ensamblada con piezas de desecho. Caminó hacia la línea de salida con una calma sobrenatural. Colocó una mano sobre el chasis metálico, como si le estuviera dando un último aliento. Levantó la vista y observó el circuito, no con miedo, sino con la mirada analítica de quien ve un rompecabezas a punto de ser resuelto. Su padre, en la audiencia, se aferraba a su asiento. El momento había llegado. Presionó el botón de inicio. La máquina no arrancó con la furia de los otros robots. Se movió con una lentitud deliberada, casi pesada, como un viejo tractor arando un campo difícil. Su avance era metódico, seguro, sin la arrogancia de la velocidad. En el rincón del equipo contrario, Santiago sonreía con suficiencia, seguro de que ese ritmo de tortuga le garantizaba la victoria. El público contenía el aliento, sin saber si estaban a punto de presenciar un fracaso monumental o algo completamente diferente. La tensión en el aire era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. El robot llegó a la primera estación de recolección. La pinza, esa pieza adaptada de un viejo amortiguador de coche, se extendió hacia el diminuto huevo de codorniz. Parecía tosca, brutal, incapaz de la delicadeza requerida. La cámara hizo un primer plano, esperando el desastre, pero la pinza se cerró con una suavidad imposible, con una sensibilidad que parecía orgánica. Envolvió el huevo sin dejarle una sola marca. Un murmullo de asombro recorrió las gradas. El primer milagro había ocurrido. Santiago dejó de sonreír. El presentador se quedó con la boca entreabierta, sin guión para lo que estaba viendo. Continuó su marcha, imperturbable. Recogió el segundo huevo con la misma precisión quirúrgica. Luego, el tercero. Donde el titán de Santiago había sido un golpe de martillo, esta máquina era la mano de un cirujano. Su lentitud ya no parecía un defecto. Era la clave de su diseño, la prueba de que había sido concebida para la eficiencia, no para el espectáculo. La gente en el estudio ya no veía chatarra oxidada. Veían un mecanismo perfecto, una solución brillante nacida de la necesidad. Estaban presenciando la definición pura del ingenio, despojada de todo adorno y de todo presupuesto millonario. Llegó a la zona de meta, depositó el último huevo con la misma calma con la que había empezado. El cronómetro se detuvo, el marcador en la pantalla gigante parpadeó y mostró el resultado final. Puntuación de precisión, 100%, 0 errores. Y entonces, el silencio. Un silencio absoluto, denso, casi sagrado, cayó sobre el estudio. La máquina que llamaron basurero acababa de ejecutar la prueba con una perfección que la tecnología de millones de pesos no había podido alcanzar. Nadie se movía, nadie respiraba. El cerebro de todos intentaba procesar la humillación que acababan de sufrir sus prejuicios. El silencio lo rompió un solo aplauso, fuerte y claro. Era la doctora Alondra Ríos. Estaba de pie, su rostro profesional completamente roto por la emoción. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras aplaudía con una fuerza que era pura admiración, pura validación. La cámara enfocó de inmediato a Santiago. Su cara era un lienzo de incredulidad. Su mandíbula, colgando en una mueca de derrota total. Había sido vencido, aniquilado no por una máquina superior en costo, sino por un intelecto que él, en su arrogancia, había sido incapaz de reconocer. Su mundo de privilegios acababa de implosionar. El aplauso de la doctora fue la chispa que incendió la pradera. El estudio estalló en una ovación atronadora, un rugido que parecía sacudir los cimientos del edificio. La gente se puso de pie, gritando su nombre una y otra vez. ¡Itzel! 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 Era un sonido de redención,
Un coro que borraba cada risa, cada burla, cada mirada condescendiente. Su padre, en la audiencia, ya no contenía las lágrimas. Lloraba abiertamente, con el rostro hundido entre las manos, sacudido por un orgullo tan inmenso que le desbordaba el pecho. La justicia a veces suena como un trueno, y en medio de todo ese caos ensordecedor, Itzel estaba quieta, al lado de su creación. No había una sonrisa de triunfo en su rostro, ni un gesto de revancha. Solo una calma profunda, casi irreal. Sus ojos encontraron los de su padre en la distancia, y una sola lágrima, lenta y pesada, rodó por su mejilla. No era una lágrima de alegría, sino de liberación. El peso del mundo, de la humillación, de la duda, se había evaporado. Las cámaras, que antes la habían acorralado para exhibir su vergüenza, ahora la adoraban, capturando la imagen de una campeona silenciosa, digna e inquebrantable. Cuando el presentador, con la voz quebrada y la sonrisa falsa hecha trizas, anunció que el ganador del gran premio era el proyecto de Itzel, el mundo pareció detenerse. Santiago y su equipo no dijeron nada, simplemente recogieron sus cosas y se escabulleron por una salida lateral, sin siquiera mirar atrás, como fantasmas evaporándose bajo la luz de una verdad que no podían soportar. La humillación se había dado la vuelta y ahora les pertenecía a ellos. Itzel no solo ganó una beca completa y el capital para su patente, ganó el silencio de sus verdugos, que es la forma más ruidosa de la derrota. La doctora Alondra Ríos no esperó a que las cámaras se apagaran. Se acercó a Itzel en medio del escenario, ignorando a todos los demás, y le extendió la mano. «No quiero ser solo tu mentora en la universidad», le dijo, con una seriedad que imponía. «Quiero que trabajes en mi laboratorio a partir de mañana. Tu tipo de ingenio no se puede desperdiciar en un aula». En las semanas siguientes, el teléfono de su casa no paró de sonar. Eran las mismas empresas de tecnología que la habrían rechazado en la puerta, ahora ofreciéndole pasantías y proyectos. El mundo no había cambiado. Solo había aprendido a ver. Su regreso a Zacatecas fue la verdadera victoria. No hubo desfiles, pero la plaza del pueblo estaba llena. No la recibieron como a una celebridad, sino como a una de los suyos que volvía a casa. La gente la abrazaba, le tocaba el brazo, como queriendo asegurarse de que era real. El trofeo pasó de mano en mano, no como un objeto de lujo, sino como un símbolo que les pertenecía a todos. En ese momento, Itzel entendió que su logro no era solo suyo. Era la prueba de que el ingenio de su tierra, nacido de la necesidad, tenía un valor incalculable. Su padre la esperaba en la puerta del taller, con los ojos enrojecidos, pero la espalda recta. No miró el trofeo, la miró a ella. Junto a él había una caja nueva y brillante. Era una soldadora de última generación, mucho mejor que la que había vendido. Itzel la había comprado con la primera parte del dinero del premio. «¿Esto es tuyo, pa?», le dijo. Él solo asintió, tragando saliva, y la abrazó con una fuerza que contenía años de sacrificios y esperanzas silenciosas. Había recuperado su herramienta, pero lo que realmente había ganado era la certeza de que su fe nunca estuvo mal colocada. La beca no la cambió, la potenció. Itzel se sumergió en los estudios, pero su verdadero proyecto seguía siendo su robot. Lo patentó, pero no con un nombre comercial y llamativo. Lo llamó Ayudante del Campo, y usó el capital para crear una versión mejorada, más barata y accesible para los pequeños agricultores de su región. El basurero, que había provocado risas, se estaba convirtiendo en una herramienta para sembrar futuro. No se mudó a la capital. Dividía su tiempo entre la universidad y su taller, demostrando que el conocimiento solo sirve si vuelve a la tierra de donde nació.
Al final, se rieron de sus manos manchadas de grasa sin darse cuenta de que eran las manos que estaban construyendo un mañana diferente. Subestimaron su silencio sin saber que era el laboratorio donde se forjaba una revolución. La historia de Itzel no es sobre un trofeo, es sobre la dignidad que se niega a ser pisoteada y el talento que florece en los lugares más inesperados. Nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por lo que tienes, sino por la fuerza con la que defiendes quién eres y de dónde vienes. Su victoria fue la de todos los que alguna vez se sintieron pequeños. Si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Y suscríbete para más historias de lucha, verdad y dignidad. Gracias por escuchar. Y así, la historia de Itzel nos deja una lección clavada en el alma. Se burlaron de sus manos, manchadas por la grasa y el trabajo duro, sin entender que esas eran precisamente las manos que construían el futuro. Se rieron de su basurero, porque sus ojos, acostumbrados al lujo y al plástico, no podían reconocer el ingenio puro, la belleza de una solución nacida de la necesidad. Su victoria no fue un golpe de suerte, fue la consecuencia inevitable de un talento forjado en la tierra, en la escasez, donde cada pieza cuenta y cada problema exige una respuesta real, no teórica. El trofeo y el dinero no la transformaron en una de ellos. Al contrario, le dieron las herramientas para fortalecer lo que ya era. No se quedó bajo los reflectores de la capital. No adoptó la arrogancia de quienes la humillaron. Regresó a su taller, a su gente, con la misma humildad, pero con una nueva autoridad, la que te da el respeto ganado a pulso. Demostró que el éxito no significa escapar de tus orígenes, sino tener el poder para enriquecerlos. Su mayor logro no fue ganar el concurso, sino elegir conscientemente volver a casa para construir desde ahí. Porque en cada rincón de nuestro México, en cada taller polvoriento, en cada cocina humeante, hay un talento como el de Itzel esperando una oportunidad. Hay genios silenciosos que no tienen el apellido correcto, ni el acento adecuado, ni el dinero para comprar los materiales que brillan. La historia de Itzel es un grito para todos ellos. Es un recordatorio de que el valor de una persona no está en su apariencia, sino en su capacidad, en su resiliencia, en el fuego que arde por dentro y que ninguna burla, por más ruidosa que sea, puede apagar. Al final, el verdadero premio no fue la beca ni el cheque, fue el silencio atronador que cayó sobre el estudio cuando su máquina hizo lo imposible. Fue la mirada de derrota en el rostro de Santiago, la ovación que borró cada risa, el orgullo incontenible en los ojos de su padre. Esa fue la verdadera justicia, una justicia que no se pide, se arrebata con inteligencia y coraje. Itzel no solo ganó una competencia, recuperó la dignidad para todos los que alguna vez han sido juzgados antes de ser escuchados. Su victoria fue un acto de poesía brutal. Esta historia no termina aquí. Vive en cada persona que lucha contra la injusticia con las herramientas que tiene a la mano. Si conoces a alguien que necesita recordar su propio valor, que enfrenta sus propias burlas en silencio, compártele la historia de Itzel. Que su coraje sea un eco. Y si crees que estas voces merecen ser escuchadas, suscríbete al canal, porque hay muchas más historias de dignidad esperando ser contadas. Gracias por escuchar hasta el final, por ser parte de este viaje. Nos vemos en la próxima lucha.